Chávez Sánchez. Adelante, doctor. ¿Cuándo procede el habeas corpus, ¿no? Ante el hecho, no dice omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, ¿no?, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales. Efectivamente, ese derecho fundamental de lo que es la libertad de la persona humana, la libertad individual, como muy bien lo señala el doctor en Derecho, el doctor Jaime Chávez Sánchez, no debe ser objeto de ningún acto de violación ni de amenaza, eso es lo que nos quiere decir. O sea, si un acto de amenaza, un acto violatorio a la libertad individual, puede ser objeto a que la parte agraviada pueda interponer, en este caso, un habeas corpus. En el habeas corpus tendrá que necesariamente la parte agraviada interponer esta acción o lo podrá hacer cualquier otra persona, autor. Lo puede hacer un familiar, ¿no? Lo puede hacer un familiar en por ejemplo, ¿no? Efectivamente, ese derecho fundamental de lo que es la libertad de la persona humana, la libertad individual, como muy bien lo señala el doctor en Derecho, el doctor Jaime Chávez Sánchez, no debe ser objeto de ningún acto de violación ni de amenaza, eso es lo que nos quiere decir. O sea, si un acto de amenaza, un acto violatorio a la libertad individual, puede ser objeto a que la parte agraviada pueda interponer, en este caso, un habeas corpus. En el habeas corpus tendrá que necesariamente la parte agraviada interponer esta acción o lo podrá hacer cualquier otra persona, autor. Lo puede hacer un familiar, ¿no? Lo puede hacer un familiar en este caso, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, ¿no?, en el caso, por ejemplo, ¿no?, como un ejemplo, por ejemplo, dentro de la Fuerza Armada, la Policía Nacional, ellos, por ejemplo, los padres pueden actuar, ¿no? Pueden actuar los padres, ellos pueden interponer esta acción de garantía constitucional, que es el habeas corpus, ¿no? En esto que usted hablaba, por ejemplo, sobre el habeas corpus conexus y el habeas corpus reparador, ¿no?, tiene las diferencias estos dos tipos de habeas corpus, ¿no? La diferencia en el reparador es de que, ¿no?, estrictamente, ¿no?, vigila la libertad individual de la persona, ¿no?, mientras el habeas corpus conexus es que más allá de la libertad individual va a los derechos conexos que tiene la Constitución, ¿no es cierto? O sea, los otros derechos constitucionales de la persona, ¿no? Muy bien, la explicación está sumamente clara. Bueno, haciendo una reproducción a lo que nos señala en este caso nuestro entrevistado, él nos hace ver lo que realmente es el habeas corpus como medio de garantía, una acción de garantía. Nos señala claramente que la libertad individual de la persona humana es totalmente inviolable. Pero si se tratara, por ejemplo, de que una persona puede ser objeto de la privación de la libertad, puede ser detenido quizás más de 24 horas en una dependencia policial, ¿a dónde debe acudir el ciudadano? ¿Qué debe hacer el ciudadano para tratar recuperar o recobrar, en todo caso, la libertad de la persona? Lo que se debe hacer en estos casos es acudir a la justicia penal, ¿no?, a la justicia penal, al juzgado de turno. Si no está el juzgado de turno, esto depende del Poder Judicial cómo funciona, ¿no? Hay en algunas cortes, creo que cuando uno interpone este habeas corpus lo lleva solamente los que están de turno, pero en algunos juzgados, porque en el caso de Lima Norte, por ejemplo, lo lleva el juzgado de turno cuando es más de las 5 de la tarde, ¿no?, hasta las 8 de la mañana. Si no, lo dirigen cualquier habeas corpus a cualquier juzgado, lo derivan, ¿no? Tiene que ser juzgado especializado en lo penal, ¿no? Eso es lo que pueden acudir las personas a interponer habeas corpus, ¿no? Entonces, público oyente, usted
conozcan de cerca que el habeas corpus no solamente lo puede interponer la parte agraviada, puede hacerlo cualquier familiar, incluso cualquier persona que al haber tomado conocimiento de una detención arbitraria, de un acto de amenaza o de violación a la libertad, puede hacerlo cualquier persona. Y en estas acciones de garantía, doctor, lógicamente es importante, yo considero que también debe estar asistido por un abogado para el irrestricto derecho a su defensa, porque se dan en algunos casos, por ejemplo, de que hay personas que no tienen la preparación suficiente y a veces también se podría dar cierta discriminación en una persona, por ejemplo, humilde, en una persona que no tiene quizás la primaria completa, se va a una dependencia, hay un abuso del derecho de su pariente, lo han detenido de repente más de 24 horas, no le hacen caso, pero quizás esto en la ley prevé o no prevé que también puede quizás estar acompañado de su defensa, ¿no? Porque dice, no necesariamente se requiere la presencia de un abogado. Al respecto, ¿usted qué opinión tiene como doctor en Derecho? Quizás tendríamos que buscar alguna reforma en esa ley o ¿qué nos puede decir usted, doctor? Yo creo que Emiliano, que se tiene que buscar una forma de proteger al ciudadano, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, en donde los derechos de la persona no deben ser vulnerados a cada momento, ¿no? Entonces, acá, para mí, por ejemplo, debería haber una garantía constitucional, ¿no? que proteja a estos ciudadanos que dice usted, ¿no? que no tienen ni primaria completa, todo esto, ¿no? Entonces, la ley, por ejemplo, los que cometen más el abuso de autoridad son los funcionarios públicos, ¿no? En ello está los funcionarios de la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? Los funcionarios de la Policía Nacional muchas veces dicen, tenemos nuestra ley, ¿no es cierto? Y nosotros actuamos de acuerdo a nuestra ley, pero un momentito, el que hace el control constitucional, lo sabemos nosotros, de que es el Tribunal Constitucional también cuando una ley es inconstitucional, ¿no? Eso es lo que está pasando en algunos, pero sí, para mí debería haber más protección para estas personas que, como usted mencionaba, no han terminado la primaria, ¿no es cierto? Y ellos reclaman, o de repente se ponen a llorar y los demás son indolentes a este sufrimiento de la persona. Entonces, yo creo que ellos sí deberían tener esto de ser asistidos por un abogado en cada momento, ¿no? Claro, porque cuando, por ejemplo, se trata de un acto de investigación o una aprehensión, por ejemplo, de una persona que ha cometido, por ejemplo, un asfalto, de repente ha cometido un delito, ¿no? En este caso, al investigado, sí, el Estado le pone a disposición un defensor público, ¿no? Pero si se trata aún más, por ejemplo, de un medio en el cual se va a buscar que defender y recuperar su libertad de un acto abusivo, de un acto arbitrario en el cual se ha vulnerado su derecho a la libertad y como también otros derechos constitucionales, me parece, yo concuerdo plenamente con usted, Jaime, que efectivamente el Estado inmediatamente debe ponerle a disposición un defensor público, ¿no? Porque hay gente menesterosa, hay gente que no tiene recursos económicos, acuden de repente a una determinada institución donde están los funcionarios del Estado, no le hacen caso, ¿no? Lo dejan pasar y sin embargo esa persona está siendo objeto de la vulneración de su derecho a la libertad individual. Claro, ¿no? Y por ejemplo acá están siendo objeto de la libertad individual y otros derechos constitucionales que también tienen, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo un caso, por ejemplo, dentro de la Policía Nacional que para mí es un abuso de autoridad, ¿no? Es un abuso de autoridad, ¿no? Que por ejemplo, este caso, el alumno se recibe
se recibe un día 30 de marzo, se recibe con su despacho todo, y después de pasando un día o 2 días, dice, ¿sabe qué, señor? Usted ya no es su oficial. Dice que esto ha sido en una ceremonia pública, ¿no? O sea, mire doctor Emiliano, mire qué vulneración a los derechos hay ahí, ¿no es cierto? Por eso es que este habeas corpus, por ejemplo, que interpuse, es el habeas corpus conexo, ¿no es cierto? Porque va a proteger los otros derechos constitucionales de la persona, ¿no? Aparte de la libertad individual que está, ¿no? Entonces... Bueno, básicamente yo creo que lo que usted, ya esto es un hecho totalmente real, ¿no? Quizás no señalamos o en qué lugar o quiénes, ¿no? Pero lo podríamos hacer público incluso, ¿no? Pero como nuestro tema es netamente de carácter académico, lógicamente esto lo van a entender y lo van a tratar de comprender los que realmente, incluso los que no son abogados, nuestro público oyente, ¿no? Debe saber, por ejemplo, si tiene en este caso, como señala el doctor, que es profesor universitario, estamos viendo, por ejemplo, el caso de que en plena ceremonia pública, ¿no? En el cual me parece concurrieron altos funcionarios y me parece que también el ministro del Interior. También concurre el ministro del Interior, le dan su despacho a nombre de la Nación, y se desconoce O sea, después de que se graduó, le dieron el despacho con el grado, la jerarquía que le corresponde, después le dicen, ya usted no es, usted no tiene el grado, no tiene el rango, no tiene nada. No tiene nada, vuelve a ser alumno de segundo año. Y le dice, usted vuelve a ser alumno de segundo año. De segundo año. Ahí hay una total vulneración y le dicen, ¿sabe qué? Usted va a estar internado en la escuela, usted. O sea, no hace nada este alumno dentro de la... No, supuestamente alumno, porque para mí es un suboficial que ya se recibió, ¿no? O sea... Lógicamente, si hay un despacho donde ya le otorgan a nombre de la Nación, le dan su grado, le entregan su jerarquía, le dicen usted, señor, a partir de mañana usted ya sale al servicio. Claro. ¿No? Usted se va a desempeñar ya como un miembro policial en el servicio. Pero para que luego después le digan usted ya no es, usted va a ser un alumno de segundo año y ni siquiera solamente le dan el tratamiento de alumno, pero después lo tienen posiblemente retenido, retenido, sancionado, y bueno, no se sabe ni por qué. Ni por qué, no se sabe, o sea ¿cuál es no? Porque sus promociones siguen capacitándose más y él está impedido incluso de... Fíjese cuántos derechos se ha vulnerado, doctor Emiliano, en esto, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al trabajo, privado de su libertad, pero ellos dicen, no, nosotros lo tenemos de lunes a sábado, sale. Pero, ¿y qué cosa está haciendo? No hace nada, o sea está encerrado. Mientras que sus compañeros de promoción ya están trabajando, están en el servicio y además también están cobrando por su trabajo. Y a este chico le están vulnerando totalmente el derecho al trabajo, el derecho al cobro de sus remuneraciones. ¿Todo eso está pasando? Todo eso está pasando, o sea, la persona está encerrada dentro de la escuela, no puede ni siquiera, a veces le prohíben las llamadas telefónicas, entonces le quitan los celulares. Entonces, ¿de qué? Entonces, acá hay un claro abuso de autoridad. Yo creo, ¿no?, que acá no se requiere ser todavía un doctor en el derecho, pero está claro, está totalmente evidente que este joven, muy bien lo señala el doctor Jaime Chávez Sánchez, que se graduó en plena ceremonia. ¿Y cuándo fue la graduación? Se gradúa un 30 de marzo. Y el día primero, para que salga al servicio, regresa para que, ¿no? Y le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted ya no es miembro policial, vuelve a ser alumno. Y mi despacho, ¿no? Su despacho ya no tiene validez. Y queda depositado, o sea, va a la escuela, ¿no? Queda en la escuela como alumno. Ahí que yo quería, precisamente, iba mi pregunta, en el cual estaríamos buscando a través de plenario que nos escuchen, porque en algunas ocasiones sí sé que nos han escuchado, incluso hasta en el Congreso,
nuestras posiciones, nuestros puntos de vista, porque nosotros damos aportes académicos. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo no va a ser necesario que el Estado tenga que ponerle inmediatamente un defensor público a esa persona que está siendo vulnerada en su derecho a la libertad individual y otros derechos constitucionales? Con mayor razón, podríamos decir que sí le asiste el derecho irrestricto a su defensa de valerse incluso de sus abogados de carácter privado, ¿no? Claro. Concurrir con su abogado, el pariente que ha hecho en este caso la demanda, concurrir, interponer la demanda ante el juez de turno, me dice que usted lo ha interpuesto. Claro. ¿Y cuáles son las consideraciones de la demanda? ¿En qué consiste su demanda? Yo creo que el público quiere saber, porque la verdad hay cuantos queremos entender realmente lo que es un habeas corpus conexo, ¿no? Y la demanda consiste, ¿no? Se interpone ante el juez penal, ¿no? Se interpone por la libertad individual y los otros derechos constitucionales, como hace un momento hablábamos, la libertad, el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a la educación, porque ya no se sigue capacitando dentro de la escuela, mientras sus promociones de egreso ya están siguen capacitándose. Entonces se está privando de muchos derechos y lo principal, que es la libertad individual dentro de ellos, ¿no? Hemos planteado el habeas corpus, ¿no? con todos los oficios que ellos mismos han remitido, el psicológico, y acá también hay un certificado, como es alumno total. Ellos mismos se contradicen, doctor, no se le entiende si es exalumno o alumno, ¿no? O sea, ellos mismos dicen, es exalumno, pero tiene la calidad de alumno porque tiene un proceso administrativo. Ahora, el proceso administrativo se le arma cuando ya es suboficial, diciendo que tiene un hijo, ¿no? Un hijo tiene un hijo, ¿no? Y su decreto de ellos, el 1151, dice, ¿no? que está prohibido tener hijos antes de ingresar a la escuela, ¿no? Pero me parece que eso ya hay un precedente vinculante, tengo entendido que ya sobre ese punto hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Doctor, yo creo que usted nos podría indicar con lujo de detalles que eso es un hecho que ya lo ha superado el Tribunal Constitucional. Acá, mire, hay varios, doctor, hay varios precedentes vinculantes, ¿no? Se han referido cuando las cadetes y alumnas han salido embarazadas y posteriormente con un juicio largo han podido retornar a la institución, y la institución ha tenido muchas veces que pagarle todo desde el momento que esta persona ha salido, ¿no? Que ha salido de la institución, ha tenido que reembolsar todo el dinero. Pero esto ¿por qué? Porque los funcionarios, ¿no? Solamente se dirigen, ven solamente su reglamento, ¿no? Su reglamento. Pero como yo le decía, el Tribunal Constitucional hace el control, ¿cierto? Claro. ¿No? Hay un control difuso que se hace. Entonces el Tribunal Constitucional ya le ha ordenado a la Policía Nacional, acá tenemos una sentencia, ¿no? Similar por hijo, ¿no? Por hijos ¿no? ¿Y qué le dice el Tribunal Constitucional en la parte pertinente? ¿Qué señala el Tribunal? Acá el Tribunal Constitucional le dice, ¿no? Por tener hijos se van toda la discusión, va el reclamo desde 2009 al 2014, marzo del año pasado, y le dice, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ha resuelto el Tribunal Constitucional, dice declarar la demandada, declarar fundada, dice doctor, la demanda, en consecuencia nula las resoluciones directoriales 855, 209 Diredú de fecha del 13 de junio y la resolución del Consejo de Disciplina 209 Diredú, ¿no? De fecha 16 de abril de 09. ¿Qué ordena? Dice, ordena que el demandante continúe sus estudios en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú con sede en Reque, por ejemplo Chiclayo, dice, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos. Y acá dice declarar como un Estado, ¿no? Como un Estado las cosas, ¿no? Inconstitucional que la declaración de paternidad o maternidad dice en una institución educativa policial o militar se constituya en una falta, dice, o argumento que dé lugar
a una sesión administrativa en contra, dice, de quien la condición de padre o madre, dice, en consecuencia, dice, ordena que las instituciones educativas, ordena el Tribunal Constitucional, que las instituciones educativas, policiales o militares se abstengan, dice, de imponer sanciones, de considerar un demérito la condición de padre o madre de sus estudiantes. O sea, este reglamento... Y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo ahora en esta entrevista, ese caso ya se superó. O sea, ese caso está... Incluso ya él ya había egresado. Claro, él ya había egresado, ¿no? O sea, están aplicándole una retroactividad en base a un reglamento ya caduco, a una ley que dicen de que nosotros no valemos de acuerdo a lo que establece nuestra ley y nuestros reglamentos, pero ante un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, ya pues estamos hablando del control